¿Qué efectos fiscales tienen los préstamos entre personas físicas? Ustedes lo saben. Para platicar de eso, aquí en Los Expertos Opinan, le doy la bienvenida al contador Otón Cristian Ortega. Bienvenido, contador, ¿cómo está? Gracias, Daniel. Bien, muchas gracias. Para adentrarnos en el tema, vamos a platicar o a indagar cuáles son los tipos de préstamos que existen entre personas físicas. Básicamente son dos tipos, mutuo simple y mutuo con interés. Y los contiene el Código Civil de cada entidad federativa de este país. ¿Nos podría explicar a grandes rasgos en qué consisten? Sí, claro. El mutuo con interés es el préstamo otorgado con un interés pactado. El mutuo simple no lleva interés. Ahora, si yo recibí un préstamo, debo dar aviso al SAT. ¿Esto existe? ¿Tiene alguna repercusión? Sí, claro, Daniel. De hecho, en el contrato de mutuo hay dos partes, el acreedor y el deudor. Ambos tienen obligaciones. En este caso, tu pregunta es quién recibe, es decir, el deudor. El deudor tiene la obligación, ojo, anual, de informar ¿a quién? Al SAT. ¿Cómo? A través del aplicativo de la Declaración Anual para Personas Físicas, siempre y cuando el préstamo recibido exceda de 600,000 pesos, ya sea en lo individual o en conjunto con donativos y premios. Ahora bien, por otro lado, ya hablando del acreedor, quien otorgó la cantidad, quien otorgó el préstamo, él tiene la obligación mensual. ¿Ante quién? Ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿A través de quién? A través de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿En qué consiste ese aviso? Es un aviso de actividades vulnerables y el otorgamiento de préstamo es una actividad vulnerable siempre y cuando la cantidad otorgada en préstamo exceda del equivalente en moneda nacional de 1,605 veces la UMA, algo así como 166,000 pesos mensuales. Hay otros dos supuestos. Si en el mes que se realiza la operación la cantidad del préstamo es inferior a 1,605 veces la UMA, pero el monto acumulado en un periodo de 6 meses calendario continuos excede o es igual o superior al equivalente en moneda nacional de 1,605 veces la UMA, entonces se tiene que presentar el aviso a la UIF a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que se actualizó la hipótesis jurídica. Con esto digamos que es un sí o sí que se deben pagar impuestos por un préstamo. Por tal como el préstamo, no. Pero si el préstamo es causa interés, entonces se pagará ISR y se trasladará IVA por el concepto de interés. Es decir, el interés es ingreso para efectos fiscales. O sea, se paga ISR en el régimen de los demás ingresos. Y aquí la declaración es semestral. Y el IVA es un poquito más complejo. ¿En qué sentido? Puede ser habitual o puede ser accidental. Esto es habitual cuando el acreedor se dedica a otorgar préstamos. Accidental cuando no se dedica a eso, pero consideró prestar dinero y cobrar un interés. Cuando es el caso habitual, se trasladará la tasa del 16%. O bien, si el destino del recurso es para financiar operaciones por las que no se está obligado al pago del IVA o están exentas de IVA, entonces el interés correrá la misma suerte, estará exento de IVA. Ahora, ¿qué obligaciones fiscales adquirimos o se adquieren cuando se recibe un préstamo? Las obligaciones son más para el acreedor que para el que recibe, es más para el que da. Quien otorga una cantidad en préstamo tiene la obligación, si es el caso, de inscribirse en el RFC. Si ya está inscrito, muy probablemente presentar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales. Además, expedir CFDI, un comprobante fiscal digital por internet o bien una factura electrónica. Hay dos tipos de CFDI para esta operación.
Un CFDI por el interés devengado y un CFDI por el interés efectivamente cobrado. Básicamente son esas dos obligaciones. Y entonces, ¿cuál sería el tratamiento fiscal que se le da a un préstamo de personas físicas? El tratamiento fiscal, pues, recae más en quien lo otorga que en quien lo recibe. Quien lo otorga, para efectos del impuesto sobre la renta, el tratamiento fiscal va a ser cumplir con el entero de este impuesto a través de las disposiciones del régimen de los demás ingresos. Y para efectos de IVA, va a ser un acto u operación, sí, objeto de la ley del impuesto al valor agregado. Y por último, debe haber un documento, supongo, donde se dé constancia de esto. No puede haber préstamo solo de buena fe. Sí, un acuerdo de voluntades puede ser verbal, pero se perfecciona cuando es por escrito. Sin embargo, el que exista un contrato no es un requisito fiscal. Sin embargo, cumple con el requisito de fecha cierta para efectos fiscales sin que sea una obligación. Es decir, contestando a tu pregunta, lo recomendable es que el contrato sí sea por escrito. Perfecto, pues con esta información ya tenemos un panorama más amplio de los préstamos entre personas físicas. Muchísimas gracias, contador Otón Cristian Ortega, por acompañarnos y por compartirnos su información. Y gracias a ustedes por estar aquí, como siempre, en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima.